Esto es el verdadero poder de Rick Sánchez C137 en Warhammer 40.000. A darle. Una vez más recuperamos nuestra serie principal de videos para hacer llegar a un nuevo contendiente a las insondables profundidades de la belicosera galaxia de... Honestamente, no he visto el resto de videos, pero siento que Rick de verdad tiene una oportunidad bastante grande y favorable en un universo como el de Warhammer. Principalmente porque muchas de las civilizaciones son muy estúpidas. Principalmente la de los Marines. Para empezar, la de los Marines son demasiado huevones. Y luego están los orcos que, bueno, son orcos. Warhammer 40.000. Esta vez llega un humano común y corriente y encima bastante viejo, Rick Sánchez C137 del universo de... Que, por cierto, Rick Sánchez está viejo porque quiere, porque él perfectamente puede rejuvenecer, pero su cerebro también se ve afectado, entonces pierde cierto grado de inmadurez o actúa de cierta manera, incluso con todo lo que él sabe, de una forma muy... ¿Cómo es? De una forma muy directa a su personalidad. Es como el hecho de que él sea un super genio no implica que su cerebro no le vaya a jugar en contra a la hora, por ejemplo, de la parte emocional. Como cuando se convirtió en un niño adolescente. Rick and Morty será nuestro protagonista y veremos si puede sobrevivir o incluso... Pero sí, el Rick es prácticamente inmortal. Él puede tener la edad que él quiera y transferirse a otros cuerpos. Simplemente no lo hace porque, primero, el cerebro de Rick es completamente privilegiado. Así que si se transfiere a otros cuerpos, pierde muchas capacidades. O sea, tiene que dejar otras atrás que no caben en el cerebro de la persona a la que se va a transferir, en caso de que esta persona no sea un Rick. E incluso si es un Rick, porque hay Ricks que no son tan Ricks como el Rick. ¿Ok? Bueno, eso es otro tema. La cosa es que esa es una de las razones y la otra es la que acabamos de contar, ¿no? Eso. Pero sí, en general Rick es prácticamente inmortal. llegar a ser una verdadera amenaza para Warhammer. Las reglas esta vez serán un poco diferentes de lo habitual. En vez de pasar por toda la historia de la serie Rick and Morty, al ser esta una serie episódica, solo voy a tomar las partes de la historia con una continuidad relevante para el desarrollo Se va a ir para el canon, pues. Sí, de Rick, además de literal. algunas de sus hazañas más importantes y remarcables para utilizar en este video, por lo que a diferencia de otras veces, no voy a repasar todos los eventos Una de las hazañas más importantes que tiene Rick es literalmente destruir planetas. Es de las cosas más relevantes que él ha llegado a hacer. de la serie, sino solo los importantes y los que tengan referencia a Rick, su personalidad o inventos destacables. Y antes de iniciar, quisiera mandar unos saludos para Frugos4074, Payamarda 3112 y Slancasirromui 16. Pistola de portales, Freddy Mercury espacial, creo que son Necromorphos y Omnitrix. ¿De qué están hablando? Porque todos hablan de eso. Nombres, y fueron los primeros en acertar la pistola de portales en la publicación del canal. Y sin... Sí, este es track. No sé, yo este lo veo como mate de... ¿Cuál eran los otros? Esta es la pistola de portales. Este es track. Estos no tengo ni idea. ¿Cuáles son? Ah, Freddy Mercury espacial. ¿Cuál de estos es Freddy Mercury espacial? Creo que son Necromorphos y Omnitrix. Ah, claro, esto es un Omnitrix. Sí, esto sí es un Omnitrix. Pero, ¿de dónde sale esto? Un Freddy Mercury espacial. Ok. Sin más demora, demos inicio ahora sí a nuestro análisis. Rick Sánchez es un tipo complicado para analizar. Desde muy joven ya se interesaba en la ciencia y creación de artefactos, pasión que lo llevó a crear muchas de las herramientas más increíbles jamás vistas en su universo. Una de ellas fue creada motivado por sus ansias de venganza por Rick Prime, y esta fue la pistola de portales, una de las herramientas más poderosas jamás creadas. Esta le permite a Rick viajar libremente por todas las infinitas líneas temporales existentes. Volviendo un poco, el arco central de Rick hasta el momento estaba enlazado a su venganza por Rick Prime.
dado que este es un Rick de una dimensión alternativa que había matado a su familia. El nombre de este Rick presumiblemente proviene de haber sido el primero de todos en inventar la pistola de portales. Esto fue el motor para la búsqueda de nuestro Rick por su variante Rick Prime. Y para que no haya confusiones, a partir de aquí me voy a referir al Rick que estamos analizando como Rick C-137. Rick C-137 pasaría las próximas décadas buscando al Rick que asesinó a su familia. Eventualmente se convertiría en un traficante de armas, tratando de encontrar piezas para un y de drogas. Importante aclararlo. De hecho, Rick está bastante condenado y por bastante, no, está condenado literalmente a casi todos los crímenes que existen en el multiverso. dispositivo que le ayudara a rastrear al que mató a su familia. Rick finalmente conoce al Hombre Pájaro y también a Squanchy, con quienes forman el núcleo de la resistencia contra la Federación Galáctica, una organización que se encargaba del control de justamente la galaxia. Y también se encargaban de matar a otros Ricks, haciendo un genocidio y posteriormente creando una ciudadela para proteger a los Ricks de Rick. Esta resistencia culminó en la batalla de Blood Ridge, después de una victoria por parte de la propia resistencia. Rick le ofreció a Hombre Pájaro la oportunidad de unirse a él en sus aventuras por todo el multiverso buscando a Rick Prime, pero Hombre Pájaro se negó. Herido por esto, Rick se fue para continuar su venganza en solitario. Durante este periodo de tiempo, Aquí literalmente Rick le confesó a Hombre Pájaro que él lo amaba. Si Hombre Pájaro hubiera aceptado eso, Rick hubiera dejado completamente su venganza y se hubiera dedicado a divertirse con Hombre Pájaro hasta el final de sus días. Pero Hombre Pájaro busca evidentemente como un pájaro procrear y no puede procrear con Rick por obvias razones. Rick asesinó a varios de sus yo alternativos, todos los cuales pertenecían a una organización desconocida para nuestro Rick, pero ninguno de ellos era el que estaba buscando. En este punto Rick C-137 se había deprimido bastante después de no poder encontrar al asesino de su familia, y a menudo usaba el alcohol para adormecer su constante angustia mental. Eventualmente, los otros Ricks, dándose cuenta de que estaban siendo asesinados por otro Rick, se unirían para tratar de detener al llamado Rick más Rick, refiriéndose a nuestro Rick C-137. Es que claro, en el momento en el que un Rick, sin esfuerzo alguno, literalmente causa un genocidio en un universo, o sea, de universos infinitos, ya sabes que hay algo que cambia, que es alguien que definitivamente es muchísimo mejor que el resto, you know. Claramente, e incluso esta coalición de Ricks resultó inútil contra nuestro Rick C-137, quien terminó asesinando a la mayoría de la alianza. Debido a su naturaleza imparable, los otros Y sin ningún esfuerzo, definitivamente no le costó nada. Le tomó un capítulo, o sea, un capítulo de dejar de ser huevón, bueno, fueron dos. Le tomó 2 capítulos de dejar de ser huevón para llevar a cabo un plan que destruyó completamente la Federación Galáctica, contra la que estuvieron en guerra durante no sé cuántos años, y la ciudadela de Rix. otros Ricks finalmente admitieron la derrota ante C-137, reconociéndolo como el líder de su organización. Este evento es el que conduciría a la construcción de la ciudadela de Ricks, como parte de su tregua de paz. Así es, nuestro Rick es el responsable de la construcción de la propia ciudadela, que más tarde sería antagónica en su historia. Rick C-137 también creó la curva finita central, posiblemente su creación más grande y el mayor despliegue de sus habilidades. El mayor despliegue de las habilidades de Rick literalmente fue aislar un multiverso infinito dentro de un multiverso infinito. O sea, es un nivel de escala multiversal en el que solamente se usó conocimiento o sea, el conocimiento que él tenía para hacer eso y obviamente muchos materiales. Pero tengamos en cuenta que ya eso es una hazaña de nivel multiversal. Es tomar un montón de multiversos, o sea, de universos alternos, infinitos, y crearlos y aislarlos del multiverso infinito. ¿Ok? Son un montón de universos aislados, un montón de universos infinitos aislados del infinito. Es como, no sé, tienen que para eso entender el concepto de infinito. Y infinito es que no tiene ni principio ni final. O sea, es algo que no, que es infinito. You know, ¿me entienden? Ver,
Tal, hermano, acaba de Una explotar mi vez más compu. recuperamos nuestra serie principal de videos para... Ya la RAM no da más, gente, adelante. ya la Pero en RAM no da resumidas más. cuentas, esta construcción era para aislar aquellos universos donde Rick es el ser más inteligente, una red de multiversos limitada que en parte construyó Dónenme para poder comprar para poder comprar una gráfica. Esto ya no está dando. para encerrar a Rick Prime, lo cual por cierto termina fallando. Esto quiere decir que el tipo literalmente encerró un número finito pero extremadamente extenso de líneas temporales, aislándolas de un No. Sí, si estamos hablando de un universo, del multiverso, estamos hablando del infinito. Aunque bien podríamos decir que él selló un número finito, también podemos decir que no lo hizo, porque es... o sea, estamos hablando del multiverso, estamos hablando de universos paralelos. Eso a nivel físico es una cantidad infinita. Y si lo que él quería era aislar a todos los Ricks que eran más inteligentes, tendría que igualmente aislar un número infinito de Ricks para poder encontrar al que él está buscando en específico. Y eso a nivel, pues al nivel físico del que hablamos, sigue siendo algo infinito. You know, es básicamente aislar el infinito de un infinito para que se vuelva finito, que seguiría sin ser finito, o sea, seguiría sin tener fin por el hecho de que los universos donde Rick es el más inteligente también son infinitos por ser parte del multiverso. multiverso infinito solo por su vendetta personal. Este tipo no es cosa ligera, ya lo estamos viendo. Rick C-137 supervisó él mismo el proceso de construcción de la curva, pero pronto se fue después de que se construyó, debido a que los otros Ricks querían ejecutarlo todavía, dejando a la ciudadela a cargo del consejo de Ricks. Aún sin estar listo para renunciar a su venganza, Rick finalmente descubrió la dimensión de la que se originó el asesino de su familia. Después de descubrir que dicho Rick había abandonado a la suya propia, C-137 se estrelló contra la casa de Beth Smith, una versión de su hija que nunca murió, quien creía que este Rick era su padre ausente original. Y claro, Rick se insertó en su familia con la esperanza de que su objetivo regresara algún día para poder matarlo. Esto por supuesto conduce al comienzo de la serie, donde supuestamente Rick ha regresado de su ausencia de 20 años. A lo largo de numerosas aventuras, termina destruyendo tanto la Federación Galáctica como la ciudadela de Ricks, y por cierto ambas fue el mismo día, y eventualmente conseguiría también su venganza sobre Rick Prime. Fue el mismo día y en 2 capítulos, literalmente lo hizo en 1 hora. Y en general, esa es la historia de Rick, y lo que pasa en la serie francamente suelen ser más excusas para ver las increíbles capacidades, tecnología y posibilidades que da pie el Rick C-137. Por lo que a diferencia de otras ocasiones, en lugar de alargar mucho más el tema de la historia, vamos a tomar solo algunos aspectos importantes y relevantes y hablar más de su personalidad, que creo va a ser un elemento diferenciador en cuanto al potencial de este personaje. Rick posee una personalidad extremadamente tóxica y autodestructiva. Lo primero para hablar de este tema es su inteligencia, ya que este parece ser el factor Sí, es una persona amargada, triste y miserable que no puede aceptar ser feliz por el hecho de que la persona que le quitó la felicidad en algún momento sigue por ahí suelta. Y ya debido a esto, él no se permite ser una persona feliz. Es básicamente alguien autodestructivo y completamente victimista que no es capaz de superar lo que le pasó. Y en su defecto busca una venganza interminable que le impide la felicidad. A la hora de conseguirlo tampoco se volvió feliz. Directamente se sintió vacío al ya haber perdido el propósito de vida. Es lo que dijo Morty Malvado. En el mejor de los casos se suicidaría en el momento en el que consiguiera su venganza. Al final no lo hizo. Así que hay que ver cómo más continúa la crucial serie. dentro de la misma. Una afirmación contundente es que Rick es reconocido como la persona más inteligente del universo y presumiblemente la más inteligente de entre todas sus versiones alternativas, siendo el más inteligente en No, estoy muy seguro de que el Rick más inteligente era el Rick Prime. Principalmente porque es el ejemplo perfecto de un Rick que decidió nunca envejecer, nunca pasar página y simplemente dedicarse a aprender, estudiar y destruir.
es el Rick más malvado que existe y en general es pues el que más tiempo libre tiene al no tener unas ataduras emocionales con y para su propia familia, porque a él no le importa su propia familia. Literalmente el mismo y único día que regresó a su universo mató a su Jerry y se fue como si nada, no hay ni una pizca de arrepentimiento. O sea, ¿me comprenden eso? Sí, bueno, básicamente el Rick que nosotros vemos es tal vez el segundo más inteligente, pero está lejos de llegarle a Rick Prime por el hecho de que Prime no tiene ataduras, no tiene familia y no tiene ningún reparo en matar a todo el mundo. Entre los más inteligentes del multiverso. Se argumenta comúnmente que a medida que la inteligencia aumenta, la felicidad disminuye. Esto se suele argumentar principalmente porque tener un amplio conocimiento conlleva a comprender realidades desagradables, y se sabe que el Normalmente el tener un amplio conocimiento suele llevar a dos factores dependiendo de qué tanto se balancee con la inteligencia emocional de una persona y de cómo sean las circunstancias exteriores de esa persona también. Una persona muy inteligente suele tener dos caminos, normalmente todos conducidos por la falta de importancia. El primero, con falta de importancia me refiero a la falta de importancia que esta persona le da a otras cosas. En estos dos caminos tenemos una profunda depresión o un acto muy... ¿Cómo se llama esto? No, hedonismo no, el hedonismo es placer propio, es estoicismo, creo que se llama. Un desinterés saludable, algo que básicamente se puede resumir en nada importa y por eso la vida es bella. Fuera de la parte nihilista que lleva Rick. Son ambas posturas filosóficas que se llevan muy a cabo a la hora de definir la personalidad de alguien en el mundo real, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas más y van variando dependiendo de las circunstancias de las personas. Ahora, es verdad que las personas extremadamente inteligentes suelen tener problemas o sea, problemas emocionales. Pero así como las suelen tener las personas extremadamente inteligentes, también las suelen tener las personas con un IQ muy abajo del promedio. Lo que básicamente te sitúa a ti, si tienes uno de esos, entre los tres. O sea, no dice nada. Tú puedes tener depresión y ser muy por debajo del promedio, muy por arriba del promedio o estar en el promedio exacto. El estar triste no implica nada, pero si algo es cierto es que la tendencia, o sea, las probabilidades de que una persona extremadamente inteligente se vuelva una persona depresiva también son más altas. ¿Por qué? Pues al tener un amplio conocimiento, también conoce, también tiene un amplio desconocimiento. Y eso suele deprimir mucho a las personas. Hay conocimientos que simplemente ellos no pueden manejar. Hay cosas que ellos no pueden manejar bien. Y eso pues los sitúa en una posición donde terminan estando deprimidos. universo y la vida pueden ser realmente crueles, y nadie lo sabe mejor que Rick C-137. El hecho de entender esta vulnerabilidad humana y la naturaleza del universo es lo que puede conllevar al estado depresivo de Rick. En este estado es fácil caer en actitudes negativas o tóxicas, como lo que sucede con el propio Rick, quien parece estar resentido con la misma existencia y el universo, algo que finalmente afecta a los demás y a sí mismo en gran medida. Aunque relegar toda la responsabilidad de su forma de ser a su inteligencia es algo muy simplista, aunque él mismo afirme que es así. La verdad es que detrás de eso hay otras verdades mucho más turbias. El conocimiento de la futilidad de la vida de Rick no solo viene de su inteligencia, sino también de su experiencia. El ver morir a su familia, el verse morir a sí mismo en infinitas líneas temporales, lo ha Y muchísimas veces es alguien que realmente está tan insensibilizado por las cosas que ha visto que llega a ser triste. Es alguien que ha visto tantas veces lo mismo, que sabe que puede pasar en cualquier momento y por eso dejó de afectarle de una forma externa, pero internamente a nivel psicológico, a nivel salud mental, esto es algo que lo atormenta todos los días por lo mismo. insensibilizado en muchos aspectos, pero a pesar de esto, Rick aún alberga muchos sentimientos y remordimientos, y está lejos de ser el dios insensible que quisiera ser. Aunque la parte de Dios es debatible, teniendo en cuenta que el tipo creó todo un microverso para dar energía a su nave espacial. No, Rick es literalmente un dios, no hay otra cosa. Lo más cercano
que existe a Dios en el universo de Rick y Morty es Rick. Eso es algo segurísimo. Y esto se sabe porque, por exacto, él creó un universo solamente para darle energía a su auto. Un universo entero lleno de vida inteligente y autoconsciente, solamente para darle energía a un carro. Ya está, eso fue todo. También afectó el espacio temporal utilizando quién sabe qué. De hecho se menciona, pero yo no lo recuerdo. Pero afectó el espacio y el tiempo de su microuniverso para poder desarrollarlo muchísimo más rápido y no tener que esperar eones a que surgiera la primera criatura evolucionada. Y así es como se creó la energía. Y bueno, hablando de tener poder de un dios, en la temporada más reciente, Rick incluso pudo crear un dispositivo capaz de drenar toda la energía del Valhalla directamente y enfocarla en una persona, que al final terminó siendo el Papa convertido en un literal dios. Así que sí, mejor dejemos la parte de dios de lado. Si Rick quisiera, podría partirse la cara mano a mano con una deidad, porque ya Ya lo ha lo hecho hizo. realmente, con un dispositivo que convertía la misma energía de este dios en un campo de fuerza que amplificaba sus habilidades a niveles divinos, y uno pensaría que alguien como Rick sería en todo sentido de la palabra Igual perdió. Hay que tener en cuenta que esa pelea la perdió. No por nada, no porque no la pudiera ganar, sino porque decidió llevarla a puño limpio. Ok, quizás si él hubiera peleado siendo un señor, siendo una persona joven, pero la peleó, hizo la pelea física siendo un anciano. Que sí, que él es un inspector gadget, todo su cuerpo es metálico prácticamente, pero sigue siendo un anciano. Y Rick no es el Rick con mayor conocimiento en artes marciales. Podrá ser el más inteligente, pero no es el mejor peleador, definitivamente. un ser poderoso. Pero esta afirmación debe ser tomada con pinzas, porque sí, Rick puede darse de putiazos con un dios, pero también una persona normal sería perfectamente capaz de patearle el trasero, o el propio Rick podría morir. Hombre Pájaro no es una persona normal, ahí era un cyborg y él no peleó, realmente Rick no pelea la mayoría de veces normalmente, como normalmente lo haría, porque él es muy sentimental, él no puede simplemente explotar todo, porque perdería gente que quiere. Él tiene bombas de neutrinos que pueden explotar sistemas solares y puede explotar un universo si no lo calibra. O sea, literalmente se mencionó en el episodio de los Vindicadores, el Vindicadores parte 4 o Vindicadores parte 2, no sé, no hay otras partes, pero se mencionó literalmente si no la adivinan, esta bomba va a explotar el planeta o todo el sistema solar, no sé, no lo calibré bien. Y ya con eso podemos saber que realmente, aparte de lo que se dice que hay un 50%, aparte de lo que Morty dice que hay un 50% de probabilidades de que sean falsas, pero fuera de eso, realmente se sabe que Rick sin problema puede destruir un sistema solar si quiere. Él no lo hace y sobrevivir a eso. Él no lo hace porque no puede ver volar a la gente que él quiere. A Hombre Pájaro le tiene un amor que yo siento que es más que fraternal. Honestamente, no les voy a mentir, el amor que él le tiene a Hombre Pájaro no se siente como un amor, pues, realmente de un amigo simplemente. Y esto se puede saber porque realmente, primero porque Rick es pansexual, Rick no diferencia mucho, aunque también va por los lados ilegales, como se vio en el episodio de Unidad, pero sí, ya eso son otras cuestiones, ¿ok? Rick no diferencia y por eso mismo es que yo creo que el amor que él le tiene a Hombre Pájaro no es meramente sentimental. No es meramente fraternal, va más allá de eso, es un amor más romántico. Pero bueno, eso es cosa de cada quien realmente. No, tú lo puedes tomar como quieras, esa es mi opinión al respecto. Ahora, sí, esa es la razón de por qué él pierde normalmente. Y cuando pierde suele ser contra personas que él también aprecia, aunque sea un poco. Por un choque con su nave. Mira, para darles ejemplos, tienen a Beth Espacial y a Hombre Pájaro. Son los dos ejemplos que se me ocurren de las dos veces que Rick ha perdido. Y bueno, cuando estuvo con lo de las galletas, que al final terminó ganando y por eso perdiendo el poder de literalmente un universo. O sea, literalmente las probabilidades que son lo que rigen el universo. Pero
no sé, honestamente me pareció algo extraño el hecho de que en ese capítulo, no sé si ustedes sepan o no sé si ustedes hayan visto Rick y Morty, pero si sí, saben de lo que estoy hablando. En ese capítulo, Rick no simplemente le borrara la memoria a la madre de Jerry y a Jerry y ya está, y se queda con el monstruo. Me parecía muchísimo mejor y así, aunque pasara, nadie lo recordaría. Y caer mal en una piedra. Entonces, ¿cómo es que son estas ideas congruentes? Ah, sí, cierto, cuando cayó en una piedra. Es un dios que puede morir por un simple humano. Pues simple, su ego. Rick tiene un ego anormal. Por cierto, ahí tampoco murió. El proyecto Fénix lo que hace es encargarse de revivirlo en el momento en el que él muera. Es un proyecto que él mismo deshabilitó, pero aparentemente lo redirige a otros universos. Así que... Normalmente grande. Así que en ese tiempo él estuvo muriendo en bucle porque no encontraba un universo decente para poder volver a su casa. Pero también con mucha humanidad y por ende una necesidad de demostrar las cosas. Si este ve su ego afectado, puede dejar todos sus inventos y ventajas de lado y meterse a puño limpio con quien le haya tocado los cojones, e incluso estar al borde de la muerte por esta decisión. Este posiblemente es el punto más dañino de Rick, y es que su personalidad despreocupada, actitud autodestructiva y descomunal. Estoy muy seguro de que en un universo donde Rick no tuviera nada que perder, no habría nada que lo pudiera parar. En un universo donde Rick no tuviera la familia cerca, no tuviera ningún Smith y no tuviera que cuidar a nadie, ni nadie se encariñara con él, él simplemente lo destruiría todo sin muchos problemas. Ego muchas veces lo llevan a situaciones fuera de su control para las cuales podría perfectamente prepararse, pero no lo hace. Y es que Rick también es muy impulsivo. Es un personaje que podría perfectamente tener de forma eterna energía y capacidades de una deidad, pero por su personalidad simplemente va a estar la mayor parte del tiempo con una bata de laboratorio y una botella de alcohol, porque realmente no le importan estas cosas, y por esto es tan complicado hablar de su potencial. Otro tema es que los inventos de Rick, pese a ser tan increíbles como otorgar conciencia a robots, viajar en el tiempo o transformarlo en un pepinillo, no suelen estar demasiado enfocados al combate. Seamos honestos, la mayoría del tiempo cuando Rick debe pelear o enfrentar algún peligro, lo hace de modo defensivo, no suele ser tanto un tema ofensivo, y es por esto que no es que tenga armas especialmente poderosas, sino que más que nada tiene muchas. Sí las tiene. Sí, volvamos al hecho de que él tiene armas capaces de destruir sistemas solares. Simplemente no las puede usar porque hay gente en esos sistemas solares que él tiene que cuidar. Ya sea ir con Morty o en su defecto ir con algún otro de los Smith. Pero las pocas veces que él ha ido solo ha terminado causando destrozos. Imagínate, por la vez que se quedó borracho, que estaba tan borracho que quedó inconsciente, derrotó a una de las mayores amenazas universales él solo y, y, y creó una bomba capaz de destruir un sistema solar. Imagínate a nivel ofensivo lo que él pudiera hacer si fuera necesario y si estuviera completamente consciente. O sea, y tengamos en cuenta que hizo eso estando borracho, a tal punto de que ni siquiera recordaba lo que pasaba el siguiente día. Imagínatlo consciente y con la necesidad de... A nivel ofensivo, él es muchísimo más poderoso que a nivel defensivo. Y eso lo podemos ver con el propio Rick Prime, que tiene una cantidad de clones eh, casi que infinita por todos los multiversos, lo que lo sitúan literalmente todas las partes y toda esa información se comparte por una red neuronal de niveles multiversales. Esto por cierto, cada clon se regenera y es capaz de usar armas. O sea, esto ya es un nivel ofensivo de ejércitos en la palma de una sola persona. Y con la capacidad cerebral de almacenar toda esa información, tratarla, analizarla y poder actuar sobre ella. Además de que si él quisiera también podría darle un cierto grado de conciencia a los robots. No la suficiente como para que se rebelen, pero sí la suficiente como para que él no los tenga que controlar y la información simplemente sea transferida sin que la haga nada. Está dentro de las capacidades. Realmente los únicos límites que el Rick real tiene son su ego
y su familia, que el C-137 tiene, su ego y su familia. Fuera de eso no tiene ningún límite, fuera de su personalidad, porque a nivel de poder él es un dios, a nivel humano es muy humano. Y el C-137 en particular es el Rick más humano de todos. Lo que además, por mucho que él diga que es el Rick más Rick, teniendo en cuenta como son todos los Ricks, en realidad es el que menos Rick es. Primero por ser el más inteligente. Definitivamente, de todos los Ricks que hay, quitando el Rick Prime, Rick C-137 es el más inteligente. Y segundo, por ser el único Rick que realmente es sentimental. El único que realmente se interesa por sus nietos. Y definitivamente el único que dejó pasar la oportunidad de viajes en el tiempo, terminando inventándola él solo. Los dos únicos Ricks que inventaron los viajes en el tiempo de verdad. C-137 y el Rick Prime. Herramientas. Cierto, tiene una variedad de trajes de combate, campos de fuerza alrededor de su cuerpo o la muerte instantánea al entrar en contacto con él, pero comparado con sus inventos más grandes, el nivel de estos artefactos de ataque se quedan muy cortos. Eso sí, lo de la muerte instantánea es algo que podría ser mejor utilizado realmente. Es entrar en contacto con él y tener muerte instantánea. Ponle eso a un montón de clones y tienes a un montón de clones que se pueden regenerar. Y tienes literalmente el arma masiva de ejércitos más mortal del universo. Es tener una cantidad de clones infinitos que pueden, bueno, infinitos no, de clones que pueden ser fabricados en masa. Si los tocas te mueres y encima se pueden regenerar sin mucho problema. ¿Sabes? O sea, es algo realmente a considerar. No los puedes detener con disparos, tendrías que usar bombas para detenerlos. Y si usas bombas tampoco serviría de mucho, porque si algo queda se regenera. Y si los tocas te mueres. Ya está, ya a nivel ofensivo, de verdad, Rick es simplemente que no los inventa porque no se ve en la necesidad de hacerlo. si cuenta con su nave, el tema cambia bastante, ya que esta cosa es capaz de limpiar todo un planeta alienígena si se lo propone. Pero en general, Rick... Esa nave lo podría hacer muchísimo más rápido. Por cierto, ya se ha visto cómo destruye planetas. Puede destruir asteroides del tamaño de un planeta. Puede destruir planetas. no tiene como un arma que pueda destruir el universo a placer o algo por el estilo. Lo que sí tiene son muchas herramientas y formas de defenderse, entre ellas a destacar a la Operación Fénix, una serie de clones de sí mismo a los cuales transfiere su conciencia en caso de morir, y da igual si está en su universo o no. Sí, era lo que les estaba diciendo de la Operación Fénix. Pero la parte de crear un arma a nivel multiversal es también debatible. Porque si él puede encerrar universos enteros dentro de... Universos enteros dentro de una curva finita, también puede... Ah, olvídenlo, si es una curva finita, porque se llama literalmente la curva finita central. Olvídenlo lo que dije hace como 15 minutos. Sí es finito, sí son universos finitos. A pesar de que en buena teoría Rick debería ser infinito. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que imagínense que si él puede almacenar universos, casi que, o sea, una cantidad masiva de universos, perfectamente puede destruirlos también y sin ningún esfuerzo ni problema. Igualmente su conciencia terminará llegando a uno de sus clones. Esta operación fue destruida varias veces, pero en eventos más recientes de la serie se ha recuperado, y hasta donde sabemos sigue activa, por lo que al menos que alguien vaya a su dimensión y destruya el garaje, seguirá activa. Rick ya lo hizo, Rick destruyó su garaje, tendría que destruir todos los garajes de todo el multiverso de Ricks, donde Rick es el más inteligente y tiene esa operación activa. Y de hecho, aún más que eso, deberían destruir todas las operaciones Fénix de todos los Rick, ya que sabemos por un capítulo que éstas se mezclan con los otros Ricks, es decir, si un Rick no tiene la operación Fénix activa y muere, está la probabilidad de que su conciencia dé a parar a la operación Fénix de otro Rick. Por lo que sí, de momento Rick es inmortal hasta que se vuelva a destruir la Operación Fénix, aunque esto es algo que ya hizo el Multi Marvado y la mayoría de operaciones Fénix de los otros Ricks están completamente acabadas. Entre sus... No están acabadas como tal, fueron redirigidos
de forma automatizada a la conciencia más cercana. La conciencia más cercana era la que estaba en la Ciudadela. Si ellos no hubieran estado en la Ciudadela y hubieran muerto, probablemente hubieran sido redirigidos a su propia Operación Fénix, que no estaba desactivada, simplemente estaba lejos del alcance y la conciencia los redirige a la que esté más cerca. Creo que esto no se menciona como tal, así que lo vamos a dejar como una teoría mía, ¿ok? Pero en general esa es mi creencia respecto al por qué la Operación Fénix resultó tan mal para los Ricks. También podemos encontrar cambios de conciencia, la capacidad de acceder a los sueños de otros, dispositivos que desafían leyes universales como la gravedad o el tiempo, pudiendo pararlo o hacer retroceder o dejar en un bucle. ¿Sabían que Rick no volvió a usar ese dispositivo porque simplemente no quiere volver a estar atrapado en un espacio cuántico al estilo Schrödinger? Es la única razón de por qué Rick no volvió a usar el aparato del tiempo. Pero fuera de eso, él lo podría usar cuando quisiera, porque lo sigue teniendo. Eso nunca se destruyó. A un planeta entero a la vez, Rick es alguien realmente peligroso a pesar de sus partes negativas, aunque sí que tiene otra debilidad que le va a costar muchos puntos en este video, y es la magia. O bueno, Rick se refiere a esta más como energía inexplorada que él mismo puede usar, como demuestra con el Valhalla, pero en general a Rick no le va bien lidiando con lo A él no le interesa la magia, la considera ciencia para estúpidos, lo que significa que cualquiera que use magia lo puede derrotar fácilmente si esta magia, o sea, si está en un espacio donde la tecnología no funciona en lo absoluto, por ya sea un campo magnético que desactive toda la tecnología existente o porque la propia magia sea un counter de la tecnología que Rick tiene. Lo que por cierto también lo deja a él en un estado crítico, porque en el momento en el que él entre en eso, al ser prácticamente un robot viviente y tener todas las partes modificadas, va a ser pues eso, completamente deshabilitado. que se conoce como magia, o con seres que puedan alterar la realidad a su alrededor, aunque por otro lado, él mismo puede tomar ventaja de esta magia si realmente se lo propone, pero por su ego y porque la consideren muy inferior a la ciencia, posiblemente prefieran morir antes que recurrir a su uso. Sí, y aunque bastante. sé que me he dejado mucho fuera, dado la inmensa cantidad de dispositivos que Rick ha usado a lo largo de la serie, creo que con estos y sus características tenemos más que suficiente para hablar con propiedad de cómo sería su entrada en el universo de Warhammer 40.000. La verdad es que Rick es posiblemente el personaje más extraño a la hora de evaluar en nuestra escala tradicional, y ya verán por qué. Rick es bastante tonto para ser el ser vivo más inteligente de muchos universos. Y eso se debe a que a pesar de todo sigue siendo muy humano y a veces se olvida de cosas muy básicas. Como por ejemplo cómo se dice una palabra o... A ver, el cómo se dice una palabra o qué era la otra. O apagar el gas de algo o poner una pared en el gas de algo para no terminar el dormido, como pasó en el capítulo del dragón, creo que era el del dragón. La cosa es que normalmente mido a los personajes primero en base a su poder bruto y luego en base a sus posibilidades dentro del universo, y creo que Rick es fácilmente el que tiene los niveles más disparejos en estas dos cosas. En nuestra escala tradicional, midiendo su poder en lo que sería un enfrentamiento 1 contra 1, contando a Rick con sus artefactos comunes y armas de a pie, sin contar nada que tenga en su garaje por ejemplo, veo la posibilidad de que pueda acabar con marines espaciales muy fácilmente, aunque con Maestro del capítulo la cosa ya cambia drásticamente y guarda relación con lo antes. Este es Leo. ¿Qué hace Junleo ahí? Este es Junleo. Mencionado. En temas ofensivos, en combate, Rick realmente no tiene demasiadas herramientas, y contra alguien como un maestro del capítulo, que son capaces de limpiar campos de batallas, esquivar activamente disparos láser e incluso algunos soportar armas de cronas, fácilmente bastaría solo un buen golpe de uno de estos titanes para acabar con Rick. No veo mucho por hacer aquí, y ya ni hablar de algo como un custode que sobrepasaría infinitamente los reflejos de Rick. Ni los trajes espaciales de Rick ni sus armas láser han demostrado la capacidad para lidiar con algo tan pesado, aunque la cosa cambia si este utilizara su nave, la cual sí que está de sobra equipada como para acabar con un maestro del capítulo. La nave está equipada para llegar al menos hasta abajo de un dios absoluto. Poder bruto nuevamente se vería avasallada por lo siguiente.
siguiente en el escalón, que sería los custodes. Aunque, bueno, No, podríamos no sacar creo. el argumento de que use su pistola de portales para abrir un portal en el cuerpo de un primarca y lo mate de esta forma. Pero esto es algo que, fuera de ser un gag cómico en la serie, no es el modus operandi de Rick. No suele hacerlo en peleas directas, por lo que No, suele aparecer por accidente en medio de personas, pero no en peleas directas. no tiene mucho sentido pensar que lo haría en cada pelea, y tampoco es que pueda hacerlo infinitamente o a placer, dado que la pistola de portales tiene un límite de combustible. Pero, de nuevo, recalco que el verdadero potencial de Rick se encuentra no en su poder individual o lo que haría con los aparatos que lo que ya cuenta, sino en lo que pasaría si estuviera en una galaxia tan vasta y rica en posibilidades como lo es Warhammer. Para empezar, hay que dejar establecido que Rick no puede morir de forma tradicional en Warhammer, y sí, recurrimos de nuevo a la Operación Fénix, aunque una forma en la que sí podría verse afectado sería con la manipulación de almas, ya que sabemos por aquel capítulo con el dragón que Rick sí posee un alma y que no la controla voluntariamente. Evidentemente posee un alma, pero también la puede controlar a voluntad. Eso lo vimos en el episodio del Valhalla. Él estaba muriendo y reviviendo a cada rato, pero, o sea, utilizando el poder del alma. Y es también lo que se transfiere junto a su conciencia al resto de individuos. Pero, de hecho, hace poquito estaba pensando en este episodio sobre por qué él no se había simplemente matado para revivir en alguno de los proyectos de la Operación Fénix. Pero en eso recordé el hecho de que lo de ellos es un pacto de almas. O sea, que lo que él estuviera haciendo, simplemente el dragón hubiera pasado lo mismo. Ahora, si él hubiera muerto, el pacto de almas hubiera terminado porque el dragón hubiera muerto y Rick hubiera revivido. El alma, o sea, lo que muere es la persona, no el alma. Y si el alma de Rick muere, pues no sabemos qué pasaría, porque el alma no es un tema que realmente fuera de este capítulo se toque dentro de Rick y Morty. Excepto en el del Valhalla, que técnicamente el alma es energía infinita. O no tiene aparatos para desligarse de su manipulación, ya que al estar enlazada con el dragón, este no pudo quitar dicho enlace a placer, o sea, que no tiene esta facultad. Y aprovecho para decir que este es un argumento que se repite mucho en mis videos, pero la verdad lo usan igual que el argumento de la pistola de portales que acabo de mencionar, como si fuéramos a tirar a Rick en la disformidad enfrente de un dios del caos de primera, cuando la realidad es que, aunque Rick sea vulnerable a estos ataques, habitando en el universo de Warhammer sería cuestión de tiempo a que desarrolle formas de lidiar con esto, tal y como hace también el mismo capítulo del dragón, que encuentra formas para lidiar con la magia y utilizarla a través de la ciencia. Otra cosa a considerar es que Rick podría... Por cierto, en el capítulo le tomó literalmente menos de 5 minutos aprender a descifrarla. Él no lo hace porque la considera ciencia para idiotas. Es por puro orgullo. No es que él no pueda ser un dios todopoderoso, es que es tan orgulloso que prefiere morir antes que usar magia. perfectamente salir y entrar de este universo a placer por su pistola de portales, o incluso si se queda sin esta, posiblemente sea capaz de replicarla, cosa que ya ha hecho en el pasado, por lo que tampoco hay un escenario en el que... Por cierto, cosa que Dofus Jerry, el Jerry más... ¿Sabían que Jerry, perdón, Dofus Jerry no, Dofus Rick, el Rick más tonto, fue el tercer Rick en crear su propia pistola de portales? Que técnicamente no era una pistola, era una bebida que no está bien calibrada, entonces es bastante aleatoria. Pero fue el tercero en crearla de verdad. Lo que es curioso porque se considera que es el Rick más tonto. Pero sí. Lo que estaba diciendo, Dofus Jerry hizo exactamente lo mismo en el apartado de los cómics, en los cómics de... Otra vez le dije Dofus Jerry, ¿verdad? Ustedes me entienden, ¿ok? Cuando diga Dofus le voy a decir Dofus y ya, y ustedes van a saber que me estoy refiriendo al Rick este. Ya. En esto, Dofus básicamente creó un brebaje que si lo tomas, no, si lo tomas, no, si lo viertes en ti mismo, te teletransporta a distintos universos hasta eventualmente, o sea, universos cercanos al universo al que quieres ir, hasta eventualmente llevarte al universo al que tú estás buscando, al que tú perteneces. Luego de esto, o sea, teniendo esto en cuenta, uno de los Ricks más tontos que existen, o el más tonto considerado por los otros Ricks,
simplemente, o sea, si él simplemente lo logró así, el resto de rigs en teoría también debería de poder lograrlo sin mucho problema. Lo que yo dudo, honestamente no considero que Dofus Rig sea un rig tonto, simplemente es el rig más sentimental que existe y por eso no usa su inteligencia para cosas que no le interesan. Rick se quede atrapado de primeras, salvo que se le complique extremadamente la situación. Aunque aquí retrocedemos un poco a la escala, y ya mencioné que sería algo raro como vamos a evaluar a Rick, pero la cosa es que Rick posiblemente pierda ante un maestro del capítulo, sí, pero otras razas o seres en teoría superiores no le harían ni cosquillas, como serían por ejemplo los Necrones, y la razón de esto es que Rick está tremendamente preparado para cualquier tipo de amenaza tecnológica, pero no tanto para amenazas físicas. Rick tiene un dispositivo que deshabilita en radios gigantes todos los dispositivos tecnológicos. Creo que ya lo había usado varias veces, recuerdo que una vez lo usó, pero ahí lo tiene. O psíquicas, cosa un poco rara para medir en Warhammer, lo sé, pero por lo que sabemos, las armas necronas posiblemente no le hagan gran cosa a Rick, y si lo hacen y lo matan, este al renacer en un clon perfectamente podría desarrollar contramedidas, y más aún, estoy seguro que si dichas armas lo superan, solo por su ego, se dedicaría única y exclusivamente a humillarlos con su tecnología, y considerando que Rick es un ser que ha creado universos, aislado líneas temporales y manipulado el tejido del tiempo en múltiples ocasiones, si este tipo se enfocara en crear algo destructivo, estoy seguro que sería 1000 veces peor que cualquier cosa ocurrida durante la guerra en el cielo. Crea dispositivos, estando borracho al punto de no poder recordar absolutamente nada y desmayarse, crea dispositivos que pueden destrozar sistemas solares, bombas de neutrinos, una bomba que puede literalmente acabar con civilizaciones enteras, y la hizo simplemente al azar estando borracho, que sí pudo haber no funcionado, nunca hemos visto una de estas bombas funcionar. Pero eso es en los universos que nosotros conocemos. No sabemos en el resto de universos que sabemos que Rick ha desaparecido un par de esos. Y ahí están, ¿ok? Están las bombas de neutrinos. Son literalmente armas masivas de destrucción que no tienen ningún reparo en borrar universos completos si así lo quieren. Esto considerando que dicha guerra escalaba la tecnología a terrenos galácticos, mientras que la tecnología de Rick, como ya vimos, es capaz de manipular multiversos directamente. Y volvemos nuevamente al tema de lo raro que es escalar a Rick, porque mientras que lo que es posiblemente la raza más poderosa de Warhammer sería un inconveniente menor para Rick, como son los Necrones, otras razas como los Eldars, orcos o humanos psíquicos. Los orcos no son una raza poco poderosa, según lo que sé. Creo que son estos que literalmente controlan todo con imaginación. O sea, fueron los que perdieron una guerra porque aunque los humanos se quedaron sin balas, ellos no lo sabían. Y como los humanos empezaron a hacer pi, 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 ellos pensaban que seguían disparando y por eso se morían solos. Pero técnicamente no son débiles, solamente son suficientemente tontos como para que eso no les... O sea, como para que su poder increíblemente roto de simplemente imaginar algo y que sea real, no sirva de absolutamente nada. Serían un verdadero problema, de nuevo, por un lado por la magia y por otro por los poderes psíquicos como tal, que en la serie también se dejen claro que Rick no tiene buenas contramedidas contra dichos poderes, teniendo que recurrir a engaños cuando se ve enfrentado a estos, como ocurre en el capítulo de las galletas de la fortuna. Insisto, es muy peculiar el caso de Rick, pero la realidad de las cosas... El capítulo de las galletas de la fortuna él lo manejó de una forma muy increíble, literalmente era inmortal. Que a pesar de todo esto, al menos que directamente lo soltemos en un planeta disforme cercano al reino de un dios del caos, Rick posiblemente sería un problema mayor para Warhammer, y voy a explicar por qué. Primero y más importante, todo el problema psíquico, que es de donde vendrían las complicaciones de Rick, podría ser eliminados de raíz por él mismo. Y para esto recurramos nuevamente a su invento más grandioso, la curva finita central. Rick es un ser capaz de aislar y monitorizar líneas temporales completas de un multiverso infinito, con el único factor común de ser él el más inteligente en estos universos, cosa con la que solo podría soñar el dios del conocimiento Tzeentch, quien actualmente se encuentra mapeando el multiverso. Ahora, si esto lo hizo con un multiverso infinito,
¿quién quita que no pueda de alguna forma aislar a la disformidad de la galaxia de Warhammer? Si ya ha aislado líneas temporales del multiverso infinito, podría aislar la dimensión de la disformidad o la dimensión del materium de la disformidad. Una de las dos sería igualmente efectiva. Me está hablando en términos que yo no entiendo porque sé muy poquito de Warhammer. Ayuda, no entiendo nada, aquí no puedo opinar. Y mataría toda la influencia física de la otra en consecuencia. De esta forma, acabaría completamente con la influencia disforme en la galaxia y por ende con los poderes psíquicos, y también con la influencia de los sentimientos humanos en la disformidad, y por ende mermaría enormemente el poder de los entes disformes, por no decir que tendrían una fecha de expiración, que sería el momento que se acabe la energía remanente de la disformidad. Y la verdad es que en este caso la mitad de las facciones quedarían completamente tiradas en la calle, por decirlo de alguna forma, sin la posibilidad de utilizar poderes psíquicos. O sea, básicamente, según lo que estoy entendiendo, Rick solamente necesita filtrar 2 universos, cosa que ya ha hecho con una cantidad infinita de universos, para desmantelar la mayoría de facciones de Warhammer. ¡Wow! Y los humanos, que son los más tontos de este universo, que no son débiles, solamente son muy muy tontos, al menos varios de ellos. Los marines espaciales, de los que yo sé, son los que más problemas les darían por ser meramente físicos. Ok, eso es algo muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Buenas, Nagi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sin la luz del emperador para guiar a la humanidad por la galaxia, sin la imaginación orca y más aún el completo aislamiento de sectores enteros por no tener formas de comunicarse o Y comiendo provecho, Nagi, provecho. Entre sistemas solares, ya que para esto se suele utilizar a los psíquicos y las rupturas disformes, posiblemente... Para. Ahorita vamos otra vez. ¿De qué me perdí? Estábamos reaccionando a este video de Rick en el universo de Warhammer. No sé mucho de Warhammer. Sé que a la Dragona le gusta. Sé que a Seren le gusta Warhammer. Pero fuera de eso, no sé mucho al respecto. Ok. Pero Rick está en unas posibilidades de literalmente solearse el universo completo. Uno de los universos más poderosos de la ficción, de una forma muy curiosa, y al escalarlo es muy, muy, muy extraño, porque los que más problemas le dieron de momento son los humanos. O sea, si tú sabes algo de Warhammer, yo no sé demasiado, pero lo poco que sé es que los humanos no son muy inteligentes en este universo, son muy físicos, ¿ok? Son extremadamente fuertes, rápidos, y aunque tienen armas que destruyen planetas, no suelen ser muy intuitivos al usarlas. Las usan con cualquier cosa que consideren herejía. Ok, es lo poco que yo sé de Warhammer, que los humanos no son los más inteligentes. Y curiosamente, son los que más problemas le darían a Rick. Él, aparentemente, según él, sí. Bueno, según nuestro youtuber al que estamos reaccionando, soy muy malo con los nombres, perdóname. Si estás viendo esto, lo siento mucho, soy demasiado malo con los nombres. Pero bueno, si es, sí, momento, ok, momento, yo sé, es estresante escucharme hablar cuando hablo emocionado porque me trabo mucho, pero espérenme, me cuesta pensar, ok, cuando yo me trabo una vez, me voy a trabar varias, mi cerebro tiene que recalcular otra vez lo que quería decir. Ok, yo solo sé que es un juego de Battle Royale, o eso creo. Nagi, ¿de dónde sacaste eso? No tengo ni idea, la verdad. Sé que tiene libros, tiene historia, tiene videos, tiene juegos, pero en general no sé qué es Warhammer. La verdad, Warhammer es el universo entero. Pero bueno, en lo que estaba, según lo que él dice, los Necrones son probablemente los más poderosos en el universo de Warhammer. Y son los que menos daño le harían a Rick, los más poderosos de las facciones, ¿ok? No de todos los universos, porque están los dioses absolutos y las criaturas estas del vacío. Lo digo como si fuera LOL, ¿ok? Pero creo que sí son del vacío. Y los que más daño le harían no son los más poderosos, son literalmente los humanos. ¿Por qué? Porque pum pum te pego. Ya está. Ya está, eso es lo que yo tengo entendido. Me parece muy, muy chistoso, la verdad.
dentro de lo que cabe. Sectores enteros por no tener formas de comunicarse o transportarse entre sistemas solares, ya que para esto se suele utilizar a los psíquicos y las rupturas disformes, posiblemente el imperio de la humanidad, los gobiernos Eldars e incluso la mayoría de los orcos que estén en el espacio y que ya no podrían El imperio de la humanidad usa psíquicos. Ok, eso yo no lo sabía. transportarse. Los orcos sí, porque técnicamente todo lo que ellos creen es realidad y eso debería ser prácticamente magia. Pero bueno, Se quedarían completamente devastados. Y los Necrones y Tau serían los menos afectados, y, de nuevo, todo el potencial quedaría relegado a la tecnología, terreno el que Rick obviamente terreno que Rick literalmente domina de pies a cabeza, arriba y abajo, completamente dado vueltas si se quiere. Es increíble, me recordó una serie invertida que vi en TikTok, esta regot. ¿Cuál era? Inventada, perdón, leo fatal. Inventada, ¿cuál? tiene toda la ventaja. Y lo peor es que esta no es ni siquiera la única forma en la que Rick podría acabar con la influencia disforme. También podría, por ejemplo, crear exactamente la misma máquina que creó en el Valhalla, pero en la disformidad, la cual era capaz de transportar y almacenar, según sus palabras, energía infinita y direccionarla directamente a quien él quiera. En este caso, literalmente pudo haberse redireccionado energía infinita. Wow, no lo hizo porque Morty es tonto, pero pudo haberlo hecho. podríamos hablar de la ascensión de Rick a un nuevo dios del caos, de hecho, el dios más poderoso, ya que tendría acceso ilimitado a toda la energía disforme sin verse atado a las condicionantes de los sentimientos humanos, ya que directamente podría robar la energía ya existente en la disformidad, aunque realmente este último caso es el más remoto, tanto por la personalidad de Rick como que los dioses del caos posiblemente sentirían esta alteración en la disformidad y no lo permitirían en ningún aspecto. Estoy muy seguro de que los dioses del caos no podrían hacer demasiado en el momento en el que ya empiece la alteración en la disformidad. Pero no todas las resoluciones son O sea, imagínate que todo tu poder sea drenado. O sea, si todo tu poder se basa en disformidad, en este universo de disformidad, si esa máquina se activa, todo ese poder va a ser drenado y redireccionado a otra persona. O sea, que todo lo que tú puedas hacer, ese ser vivo lo va a poder hacer al triple, al triple, al cuádruple, al quíntuple, y va a ir avanzando exponencialmente conforme más tiempo pase, porque la energía es infinita y la redirección es gradual, pero se almacena de manera infinita de todas maneras, you know. positivas para Rick, a pesar Miren, les voy a contar algo que ustedes no tienen por qué saber, pero yo amo el concepto del infinito. Me parece un concepto demasiado bello. Imagínate algo que no tenga ni un inicio ni un final. Imagínate una línea. Ok, una línea en un cuadro de, no sé, 1980, 1920 por 1080. Ok, la línea va a continuar fuera de ese cuadro, pero tú no la puedes ver. No vas a saber cuándo termina ni cuándo empieza. Y es porque ni termina ni empieza. No tiene final, no tiene inicio. Es infinito. El concepto de infinito para la vista es limitado, es finito. Pero en la realidad no lo es. Y eso es un concepto que a mí me parece hermoso. A pesar de su grandísimo potencial, no hay que olvidar que Rick tiene debilidades y perfectamente por su rotundo ego, me lo imagino llegando a desafiar a los entes disformes, príncipes demonios o más aún al propio emperador, sin tener conocimientos de sus capacidades. El emperador de la humanidad no estaba ya muerto. Yo pensé que ya no quedaba nada de él, simplemente es un cadáver sentado en un trono y que lo único que lo mantiene vivo es que los orcos creen que es inmortal. Escenario que terminaría con el alma de Rick completamente destruida, exactamente como pasó con Horus. Aunque aún no tomo en cuenta el escenario más temible para Warhammer tampoco. Y es, ¿qué pasa si Rick ya conoce Warhammer de antemano? Rick se leyó los libros y fue teletransportado al universo de Warhammer. Y sabe todo lo que ocurre en esta galaxia, dado que la propia serie ya ha hecho hincapié en la franquicia con referencias menores, la constante ruptura de la cuarta pared y el sentido que tiene dentro de su multiverso, y uno de los infinitos multiversos sea la franquicia ficticia de Warhammer, está la posibilidad de que Rick sea Tremendo Isekai. No, Nagi, esto va mucho más allá de un Isekai. Esto es Warhammer. un friki de Warhammer 40.000 en secreto y sepa absolutamente. Es muy probable que Rick haya empezado su carrera científica como un fanático de Warhammer. Tú dirás, ¿cómo lo sabes? No lo sé. Pero es una teoría que yo tengo a partir de ya y la voy a sostener
hasta que alguien me demuestre por qué no es posible. Con datos. De todo sobre todo lo que pasa, y no me sorprendería que llegue un planeta colmena, vea la estructura y diga algo como: "Oh Dios, Morty, estamos en Warhammer". En este caso no hay condicionantes que valgan. Si Rick tuviera verdadero conocimiento Sería una referencia chistosa y algo que realmente podría pasar. de esta galaxia de antemano, no tomaría riesgo fuera de sus capacidades, y en general con algo de tiempo, volvemos al caso de que tal vez sea la amenaza más inmensa para la galaxia. Quién sabe, tal vez use la disformidad para crear otra batería para su nave. Aunque algo es seguro, si los tiránidos llegan, Rick simplemente se iría con su pistola de portales sin mirar atrás, ya que los enfrentamientos a tan gran escala no son lo suyo. ¿Qué son tiránidos? Eso, invoquen a Seren para que me diga, que es un tiránido. Me recordó al héroe del escudo, leyó un libro de la historia sobre los héroes y fue enviado a través del libro. Imagínate eso, imagínate, Rick está leyendo uno de los 100.000 libros de Warhammer que existe y de repente se teletransporta al universo de Warhammer. Sería, oh por Dios, Morty, estamos en Warhammer. What the fuck. mi garganta. Y aunque haya lidiado con mentes colmenas antes, no creo que se sienta muy atraído a enfrentar algo de lo que no podrá sacar ningún provecho, y que sabe no va a ganar. En conclusión, este es el personaje más raro hasta el momento, porque dependiendo de su humor y conocimiento el día que lo pongamos en Warhammer, perfectamente podría ser un dios absoluto de esta galaxia, separar el plano físico del Immaterium, revivir al emperador, o simplemente enojarse porque un soldado del Astra Militarum le tumbó el trago y que el soldado lo mate a golpes por su orgullo, o meterse... Sí, eso puede pasar. Lo peor que Rick tiene es alguien que pelee físicamente a niveles sobrehumanos. No puede ganarle a alguien físicamente. Era un tiránido, algo así. A tocarle los cojones al emperador o un príncipe demonios del caos del primeras, sin saber qué son, pensando que son un tipo de fraude con tecnología detrás y que destruyan su alma en 2 segundos. Todo un caos el tema de analizar a Rick, tal cual el propio Rick. Pero como que Rick es tan volátil que realmente se vuelve un ser tan impredecible que por un lado es tiránido, que por un lado es tiránido, que por un lado es o un dios absoluto o un anciano alcohólico. Son las dos facetas de Rick, ¿ok? Es la parte más humana con la parte que literalmente es un dios, es el Rick absoluto, ¿ok? Así que a la hora de analizarlo se vuelve completamente impredecible porque hay tantas posibilidades que son casi tan infinitas como el multiverso donde se desarrolla todo Rick y Morty. Siempre esta es solo mi opinión, la cual intenté respaldar con la mayor cantidad de datos y hechos de la serie que pude encontrar. Si conocen algo que pude haber dejado fuera por cualquier razón o una teoría personal diferente. Yo ya di mis teorías personales, ya di todo lo que tenía que decir. Y Engail Tales, eso, perdona Engail, soy muy malo con los nombres, lo siento. Pero bueno, ya está, yo ya di todo lo que tenía que decir, todos mis aportes fueron dados y en mi opinión tienen sentido. Porque como alguien que no conoce el universo de Warhammer, todo tiene sentido para mí, ¿ok? Pero bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un gran like, compártanlo. Y Engail, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, escríbeme y yo lo borro al toque. Adiós.